Buenas tardes, doctor. Bueno, nos quedamos en lo que era el apéndice 1 de la norma 36, en la tabla de evaluación del nivel de riesgo. Entonces, ayer estábamos viendo lo que era del apartado de levantar de la tabla. Ahora vamos a continuar con lo que es el transporte de cargas. Como veíamos ayer, la tabla tiene... La tabla tiene diferentes factores de riesgo. Entonces, para el transporte el peso de la carga y la frecuencia, pues tenemos igualmente el cuadro para evaluar esto, que tenemos en la horizontal el traslado por hora y en la vertical el peso de la carga. Entonces, si nosotros tenemos pues una persona que está cargando, por ejemplo, por 2 minutos una carga de 30 kilos, pues esta persona haciendo el cruce, pues esta persona tendría un nivel 4 en una semaforización color amarillo. Entonces nos vamos a nuestro cuadro de estimación de riesgo. Bueno, en este caso, por ejemplo, en el ejemplo estamos poniendo una persona que está en el semáforo y le estamos dando un valor de 6. Sí. Después tenemos la distancia horizontal, entre las manos en la parte inferior de la espalda. Igualmente, de acuerdo pues al dibujo, está nuestro semáforo en verde, amarillo o rojo. Y nuevamente nos trasladamos a la tabla y tenemos que la distancia horizontal entre las manos desde la parte inferior de la espalda está en color amarillo, en un ejemplo, en un valor en número 3. El apartado número 3 es la carga asimétrica sobre el torso, en la semaforización, verde, amarillo, rojo, y en este caso también se considera un color morado naranja. En el ejemplo nos vamos a la tabla y tenemos que es la torsión y flexión lateral del torso en color amarillo con una puntuación o un valor de 1. Después las restricciones posturales, sin restricciones, postura restringida y postura severamente restringida en valor 0, 1 o 3. En la tabla, la restricción postural en el apartado y vemos que en nuestro ejemplo está en color amarillo con un valor de 1. Después el acoplamiento mano-carga, los elementos de sujeción, ya sea un buen agarre, un agarre regular, un mal agarre, le damos el valor y el color y tenemos en nuestra tabla, por ejemplo, el color amarillo, igualmente un valor de 1. Respecto a la superficie de trabajo, sería lo mismo, verde, amarillo, rojo, de acuerdo a si el piso está seco, tiene malas condiciones o el piso está húmedo o contaminado. Y regresamos a la tabla, a la superficie de trabajo y en nuestro ejemplo estamos poniendo que el piso está húmedo, entonces le estamos dando un color rojo con un valor 2. Los otros factores ambientales, si tiene 1 o tiene 2 o más, le damos valor 0, 1 o 2. En nuestro ejemplo le estamos dando un valor de 2 en un color rojo. De acuerdo a la distancia de transporte, ya sea de 2 a 4 metros, de 4 y menos de 10 o de 10 metros, de acuerdo al semáforo. Y en nuestro ejemplo lo estamos poniendo como color amarillo en el y los obstáculos de la ruta, sin obstáculos, si hay una pendiente pronunciada o que suba escaleras o sean muy empinadas la pendiente o la escalera. Y en nuestro ejemplo estamos poniendo que es en color verde y valor 0. Entonces al final de nuestra tabla de la estimación del nivel de riesgo, pues quedaría más o menos de esta forma.
Hacemos la suma y, por ejemplo, aquí da una puntuación de 17 y de acuerdo al nivel de riesgo del puntaje, aquí, por ejemplo, sería el 17, pues nos está marcando que es un nivel alto y en color rojo. Por lo cual nos tenemos que ir a la tabla de las acciones de acuerdo al nivel de riesgo y pues aquí nos va a marcar cuáles son lo que nosotros deberíamos realizar. Y continúa lo de cargas de equipo. Compañeras, si gustas continuar. Bueno, continuamos con lo que es, si recordamos, la norma nos hablaba de tres apartados, que era la evaluación o el análisis de la carga manual pues individual, la carga manual en equipo o la de transporte. Me corresponde lo de manejo manual de carga en equipo. Igual todo esto vamos a usar la tablita fea que mencionaba ayer el doctor, pero obviamente aquí pues son otros aspectos y otros valores. Por ejemplo, y lo primero que evalúa ¿cómo se llama? La norma, pues es el peso de la carga. Y aquí, de acuerdo a la semaforización, a la codificación, nos dice cuántas personas y qué peso es el que deben de cargar entre esas personas. Ya dependiendo del valor, pues es el color y el valor que le vamos a asignar. Por ejemplo, en el color verde tenemos que si son 2 personas, pues debe ser un peso menor de 35. Hoy así nos vamos hasta el color morado, que es el de más alto riesgo, pues si son dos personas que están cargando más de 85 kilos, pues ya, el riesgo, como el factor de riesgo aumenta a tal grado de pues, ponerle ya aquí la alerta, ¿no? Que nos aumente lo que vaya a salir de calificación al final. Otro aspecto, pues es la distancia horizontal en lo que es las manos y la parte inferior de la espalda. Al inicio, pues de la región lumbar, como vemos aquí en los dibujitos, pues lo ideal sería que esta línea horizontal estuviera lo más recta posible, ¿no? Sin embargo, ya lo que vemos es el color amarillo y ya pues como vemos el color rojo, ya completamente la línea horizontal pues se pierde y ya la carga pues ya altera otras partes anatómicas. Por ejemplo, vemos las rodillas ya flexionadas, la columna flexionada, extensión del cuello. Entonces, igual vamos a ver qué color. Estos dibujos pues se hacen muy padres porque si no se pintan muy bien en cuanto a la descripción que vamos observando de los trabajadores. Y bueno, le damos a la que sigue, por favor. Otro aspecto pues es la región de levantamiento cervical, o sea, la altura a la que se va a levantar, vaya la redundancia, esta carga. Por ejemplo, pues vamos a observar la posición aquí de las manos, desde que inicia a levantar la carga y hasta donde pues lo levanta, ¿no? Por ejemplo, color verde, pues prácticamente no hay un levantamiento por altura, más del trabajador, se sostiene ahí entre ellos dos. Ya por ejemplo el amarillo, ya vemos que aquí ya está por encima de la altura del codo la carga, entonces se requiere más esfuerzo físico. En el color rojo tenemos que ya la carga sobreleva la cabeza y pues lo que corresponde a un valor más alto en la calificación. Tenemos lo que es la torsión y flexión también lateral del torso. Aquí es observar al trabajador cuando va levantando la carga. Y aquí, por ejemplo, nos dice color verde o incluso amarillo o naranja, que si el paciente, el trabajador se mueve con la carga junto con caderas o muslos, pues el valor no estaría tan alto. Al contrario del valor rojo, nada más es la carga y pues se mueve pues nada, solamente el torso, o sea, se lateraliza o se flexiona.
Es decir, que las caderas, muslos se quedan estáticos y todo el peso o todo el esfuerzo físico va directamente hacia el torso. Le damos a la siguiente, por favor. Otro aspecto a valorar pues son la restricción postural, es decir, que si hay o no algún obstáculo en el área de trabajo o que aparte de levantar tenga que esquivar algunas otras cosas o áreas. Por ejemplo, pues, si no hay ningún tipo de restricción, pues damos el color verde. Aquí sí ya el trabajador, por ejemplo, tiene que agacharse o tiene que brincar algo, tiene que subirse a algo. Entonces ahí, bueno, los trabajadores, porque recordemos que estamos hablando en valoración en equipo. Aquí pues ya podríamos dar un color amarillo o naranja. Ya así de plano, vemos que el trabajador tiene, aparte de agacharse, levantarse, arrodillarse, pues aquí ya podemos dar un valor rojo. Le damos a la siguiente, por favor. Y, perdóname, regrésate, se me olvidó lo del buen agarre o la de la sujeción. Le regresamos una diapo, por favor. Gracias. Entonces tenemos que aquí pues vamos a valorar el diseño de que se tenga la carga para el poder levantarlo a los trabajadores. Y esto pues es valorando el diseño de la carga con la mano, ¿no? El agarre, como bien lo dice. Y pues igual como ya hemos visto en métodos anteriores, que pues si el paciente puede o tiene lo que va, el material, un diseño para poder agarrarlo, flexionar los dedos, pues sería más ideal posible, ¿no? O que tenga asas o manijas, o sea, que tenga algo que esté diseñado para que pueda agarrarse, pues no vamos a elevar el riesgo. O sea, aquí le damos un valor azul que pues este significa pues 0. Ya si hay otros que, por ejemplo, si tienen manijas, asas, pero a lo mejor no cabe la mano o a lo mejor no cabe con el equipo de protección o a lo mejor ya están en mal estado, aquí ya vamos a aumentar el riesgo. Aquí acordémonos que pues, los dedos deben de estar flexionados a 90 grados y si aumenta los grados o no llega a tal, pues entonces el riesgo aumenta. Y, por ejemplo, el rojo, que ya hice un mal agarre, pues ya esto es, si no es por ejemplo, en una caja, que ya sean algo que no tiene una forma como tal para poder levantarla, como dice, una forma irregular, o que esté a lo mejor el peso muy grande, pero que si el volumen colapsó. No, porque ya entré y nada más soy yo. A ver, ¿cómo se no, sí, porque vamos a conectarnos entonces. Ustedes quedan disponibles en cuál van a presentar. En la mía. Y ya obvio pongan a ver que sí se ve.